Bueno, miren, estamos atravesando por esta serie de Adviento que empezamos la semana pasada. El Adviento es una celebración que hacemos las 4 semanas anteriores a Navidad, o sea, 4 domingos antes de celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y el objetivo del Adviento es precisamente preparar nuestros corazones para poder realmente enfocarnos en lo que la temporada realmente significa y en las maravillosas noticias que deberían de fortalecer nuestro corazón. Sí, el problema que tenemos normalmente es que esta temporada, en lugar de convertirse en un momento de recapacitación que nos fortalezca, se convierte en una distracción materialista por todo lo que la sociedad materialista en la que vivimos hace, y entonces estamos más distraídos y desconectados de lo que deberíamos de estar, y en lugar de recibir esperanza y fortaleza como debería de ser, precisamente por lo que estamos celebrando, terminamos peor que antes. ¿No? De hecho, los psicólogos ya le ponen nombre a la depresión que la gente siente cuando pasa la Navidad, porque la promesa de la Navidad es, pero ahora sí ya todo va a salir bien, ¿no? O sea, esto es lo que va a arreglar todo, y eso no es lo que está pasando. Y aparte, miren, para añadirle a la batalla que luchamos en el corazón contra el materialismo que nos rodea, es mi experiencia que un montón de gente está pasando por circunstancias que son tan complicadas, por diferentes razones, que lo que hacen es permiten que las circunstancias griten más fuerte que verdades que deberían de estar arraigadas en nuestro corazón, que nos deberían de dar paz. Y entonces permitimos que esas circunstancias a nuestro alrededor sean la voz más fuerte en nuestra vida, cuando precisamente esta temporada que celebramos debería de abrirnos los ojos al hecho de que hay una voz que grita por ser escuchada, que está en tu corazón, a la que deberíamos de poner atención, ¿no? Entonces, en medio de esas circunstancias, algunas personas están oyendo nada más la voz de las circunstancias, algunos a lo mejor están pensando, bueno, ahorita las cosas están bien para mí, pero ¿qué va a pasar cuando se eleve la voz de las circunstancias? O sea, ¿a qué le vas a poner atención? En los momentos más difíciles de la vida, lo que nosotros necesitamos es recordar la fortaleza del carácter de Dios, las características del carácter de Dios, porque eso es lo que verdaderamente le da paz al corazón del hombre. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con esta serie de Adviento. De verdad los invito a que se conecten profundamente con los mensajes que estamos trayendo en Adviento, porque van a ayudar a tu corazón a conectarse con las cosas correctas. Este año, como ya se habrán dado cuenta, decidimos enfocarnos en ciertos aspectos del carácter de Dios. La semana pasada Sergio les habló acerca de Dios como libertador, cómo es Dios el que viene a liberarnos precisamente de la esclavitud a las cosas a nuestro alrededor, a liberarnos del pecado, a liberarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Es nuestro Salvador, y eso fue lo que Sergio les habló la semana pasada. El día de hoy vamos a ver a Dios con un lado de su carácter, que es la compasión de Dios, y lo vamos a ver a través del relato del nacimiento de Jesucristo. Bien, ¿saben cuál es uno de los retos más grandes de esta temporada cuando se trata de la iglesia? Vamos a leer versículos, les voy a contar una historia que todo el mundo sabe de memoria. Voy a leer versículos que han leído 20 veces, y no nada más han leído los versículos y han escuchado la historia, ya vieron todas las películas de Navidad, ¿no? Las van a volver a ver en la temporada, van a ver Charlie Brown y la Navidad, y van a ver todo tipo de películas, van a estar bombardeados por información navideña por todos lados, ¿no? Tenemos nacimientos puestos, en mi casa mi esposa colecciona nacimientos, entonces a donde volteas hay una escena del nacimiento, ¿no? O sea, lo que tiende a suceder es que estos versículos, que fíjense, esta historia del nacimiento de Jesús no es una historia que te lleva a un punto, es el punto de la historia. Y lo que sucede es que estos versículos se vuelven tan normales, tan comunes, que terminan por aburrirnos. Terminamos por leerlos como si nada, los pasamos sin poner atención y no nos dicen nada ni sacan nada para darnos fortaleza en el corazón. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar la narrativa del nacimiento de Jesucristo, pero no con un objetivo de información, sino de transformación para nuestro corazón. Nos vamos a enfocar en 4 personajes que participan o que tienen que ver con el nacimiento de Jesucristo, y vamos a ver cómo cada uno de esos personajes nos va a revelar un aspecto diferente de la compasión de Dios. Cada uno de estos personajes enfrentó circunstancias complicadas
que de alguna manera los empujaban a escuchar más a las circunstancias que a Dios. Y cada uno de ellos tuvo que tomar decisiones, no muy diferentes a las que tienes que tomar tú en tu día a día, que en algún momento fue la decisión de decir, voy a escuchar a las circunstancias o me voy a enfocar en el carácter de Dios. Cada uno de ellos nos va a invitar, ¿verdad?, a acercarnos, a confiar más en Dios. Y vamos a tener una enseñanza que vamos a estar regresando a ella a través de los 4 personajes, que es la primera que les puse en su programa, pero es la central del día de hoy, que es esta. Dice, cuando te cueste confiar en lo que estás viendo a Dios hacer, tienes que confiar en su carácter compasivo. O sea, cuando se dé el momento en que las circunstancias que estás viendo a tu alrededor, las cosas que Dios está permitiendo que sucedan, no las comprendes, ¿verdad?, tienes que dejar de enfocarte en las circunstancias y empezar a confiar en el carácter de Dios. El día de hoy nos vamos a enfocar en la compasión de Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver a 4 personajes. El primero de ellos es un personaje que a lo mejor no te va a sonar familiar como parte del relato navideño, pero es de hecho el personaje central, receptor de la promesa del nacimiento, que es el pueblo de Israel. O sea, al pueblo de Israel le fue hecha la promesa, ¿ah?, que se cumple con el nacimiento de Jesucristo. Pero para que entendamos qué está pasando con Israel, lo voy a poner en contexto muy rápido porque es la historia del pueblo de Israel. Fíjense, el pueblo de Israel crece, realmente se multiplica cuando están en cautiverio en Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando llegan son 70 y cuando salen son 2 millones, ¿okay? Entonces salen ellos de Egipto guiados por Moisés, Dios les da la ley, los manda a la tierra prometida, se rehúsan a entrar, Dios los castiga y los manda al desierto 40 años y por fin regresan a la tierra prometida dirigidos por Josué. Una vez que entran a la tierra prometida, José muere, los deja en manos de jueces, que es un desgarriate. ¿Se acuerdan que estudiamos la historia de jueces cuando no había rey? Pero entonces Dios les da reyes. Y los primeros reyes, o sea, son Saúl, David y Salomón, logran que Israel se convierta en una superpotencia. Para el momento en que Salomón es rey de Israel, Israel tiene dominado todo mundo, ¿okay? Toda la gente le rinde pleitesía a Israel, ¿verdad? La gente va a visitar a Salomón porque lo admiran por su sabiduría, les pagan impuestos todo el mundo, son multimillonarios, superpoderosos, etc. Pero después de Salomón, precisamente porque Salomón al final se desvía del camino, el reino termina separándose. ¿verdad? Al norte está Israel, al sur está Judá, y entonces quedan separados los 2 reinos y empieza a haber una serie de reyes que hacen siempre lo que ofende a Dios. Entonces terminan por caer en cautiverio. Los asirios llegan a Israel, a Judá llega Babilonia y los cautivan, ¿no? Entonces quedan cautivos, 70 años de exilio, y entonces Dios permite, como lo había prometido, porque todo esto estaba profetizado, permite que sean liberados. Persia llega e invade Babilonia, y entonces el rey de Persia libera a los judíos y los deja regresar a Jerusalén. Si recuerdan, Nehemías, que era copero del rey, es el que llega y reconstruye las murallas de la ciudad y luego reconstruyen el templo, etc. Pero aún con todo eso reconstruido, ¿verdad? Fíjense, el último libro del Antiguo Testamento es el libro del profeta Malaquías. Y en ese último libro, si ustedes leen el último capítulo, el capítulo 4 de Malaquías, es un capítulo muy cortito, lo que termina diciendo Malaquías es: va a venir una luz, va a venir la promesa, va a venir el gran día del Señor, estén atentos. O sea, Dios levanta a Malaquías para llamar al pueblo a regresar a Él, porque se la pasan después de Salomón todos los reyes alejándose de Dios y alejando al pueblo de Dios y haciendo puros tiraderos. Malaquías les dice que regresen al Señor y no regresan. De hecho, siguen siendo oprimidos. Después de Persia llega Grecia con Alejandro el Grande y los oprime. Después de Grecia llega Roma, un poquito como 70 años antes de Cristo. Roma invade todo el territorio y ahora son esclavos de Roma. O sea, se la pasan todo el tiempo oprimidos. Pero fíjense, después de Malaquías, cuando termina el libro de Malaquías, pasan 450 años de silencio absoluto por parte de Dios. No hay un solo profeta, no hay una voz de Dios, nadie escucha al Señor. Lo último que escuchan es a Malaquías diciéndoles: regresen al Señor, va a venir la promesa, sean fieles a Él. Pero la gente, después de 450 años de dominio de otros imperios sobre ellos, es, yo creo que de alguna manera comprensible que se empiecen a preguntar: ¿qué pasó con Dios? ¿Qué pasó con sus promesas? ¿No? ¿Qué pasó con el Salvador? ¿Cuándo va a venir Dios? ¿No? Y a lo mejor a alguno de ustedes le sucede precisamente eso.
Acuérdense que el pueblo de Israel representa en toda su historia la vida de una persona en su caminar espiritual. Entonces, cuando Dios habla de un desierto espiritual para Israel de 450 años, no significa que tú en tu vida vas a tener un desierto espiritual de 450 años. Significa que a veces pasamos meses, a veces semanas, a veces años y no escuchamos de Dios. Y a lo mejor tú estás en una situación similar en este momento, ¿no? O sea, no estás oyendo a Dios, te estás sintiendo oprimido por las circunstancias a tu alrededor, te están apachurrando y no lo oyes, no lo ves, no lo escuchas, tratas de orar y no lo sientes y te empieza a preguntar lo mismo que Israel. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me habla Dios? Pero les voy a decir cuál es la parte irónica de todo esto. Que Dios no les está hablando, pero ya les había hablado. Ya les había dicho lo que iba a suceder, ya les había hablado de su carácter, ¿verdad? De cómo Él es fiel a sus promesas y les había hecho una promesa a la que ellos deberían de haberse aferrado, igual que lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? A los judíos por montones de lugares, pero les voy a dar una en particular. En Isaías 9, Dios les había dicho exactamente lo que iba a suceder. Fíjense, 700 años antes de Cristo, Isaías escribió estas palabras, o más bien dijo estas palabras. Dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto, fíjense en los tiempos, ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Ciertamente tú has quebrado el yugo que los oprimía, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Okay? Entonces aquí fíjense, les está diciendo, se fijaron que está en presente cuando dice, se nos ha concedido un niño. Está hablando de cosas que para Dios ya sucedieron. Le está diciendo, este es mi carácter, pero obviamente con el tiempo más las consecuencias se empiezan a olvidar de estas promesas. Pero acuérdense, cuando no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos que confiar en el carácter de Dios. ¿Okay? ¿Cuál es el carácter de Dios? Fíjense, aquí vemos cómo en el nacimiento de Cristo podemos ver el primer aspecto de la compasión de Dios. Dice el número 1 en su programa, la compasión de Dios lo mueve a tomar acción. El carácter compasivo de Dios hace que Él no nada más nos vea desde lejos y se sienta mal por las circunstancias que tenemos, sino que tome acción. De hecho, tomó la acción, ya actuó. Isaías 9 está hablando, de hecho, en presente y en algunos casos incluso en pasado. Ha visto una gran luz. Dice, Dios ya actuó. ¿Cómo actuó? Pues mandó un bebé. El nacimiento de un niño que es el gobernante perfecto, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz. Pero debido a que Dios había guardado silencio por tanto tiempo, esta gente estaba tan enfocada en sus circunstancias que no podían ver el carácter de Dios. Y entonces la pregunta que tú te tienes que hacer aquí es, ¿estoy yo ahí? O sea, estoy tan concentrado en las circunstancias complicadas en este momento que en lugar de saber que Dios ya actuó, o sea, no dice que va a actuar, ya actuó. Y la prueba de que ya actuó es que para nosotros Cristo ya vino. Esa es la fidelidad de sus promesas. Ahora, ¿esa es tu fidelidad hacia sus promesas? ¿Estás tan convencido que Él cumple sus promesas que dejas de voltear a ver a tus circunstancias aunque en este momento no lo estés escuchando? O sea, esa es la Navidad, es la prueba de que Dios cumple sus promesas, de que Él les dijo, ya actué y ya actuó. Entonces el nacimiento de Jesús, fíjense, marca el final de la oscuridad. Dice, el pueblo que andaba en la oscuridad. ¿Saben esa palabra qué significa, oscuridad? Si leen el Salmo 23 en la versión de la Reina Valera, cuando dice, aun si voy por el valle de sombra de muerte, esa palabra, oscuridad, significa eso, sombra de muerte. Entonces lo que está diciendo Isaías es, este pueblo que andaba en la sombra de muerte, ahora está en la luz. ¿Gracias a qué? A que Dios, en su compasión por nosotros, actúa. ¿Ok? Entonces, ese es el primer personaje, el pueblo de Israel a quien fue hecha esa promesa. Vamos a analizar rápidamente a María. Dice, María era una chica adolescente, debe haber tenido 15, 16 años, común y corriente, ¿verdad? En un pueblo muy chiquito, en Nazaret.
estaba comprometida para casarse con José. Y miren, para entender la narrativa que leemos en la Biblia, necesitas entender el contexto de estas cosas en el mundo en el que vivían, porque si no hay cosas que vas a salir y vas a decir, ¿qué? El compromiso matrimonial en tiempos bíblicos era algo muchísimo más serio que los compromisos de matrimonio que tenemos hoy en día. Hoy en día tú conoces a una persona y dices, te presento a mi prometida, y al mes que entra te presenta a otra prometida, ¿no? O sea, se andan prometiendo con todo el mundo y lo rompen como si nada, ¿no? Bueno, en tiempos bíblicos un compromiso matrimonial era un contrato que no podías romper. De hecho, había una provisión en la ley judía para que una pareja que se había comprometido en matrimonio, que por la razón que fuera no se iba a casar, tenían que divorciarse, porque el compromiso ya era hecho. O sea, ellos ya lo consideran, estos ya se casaron, y por eso va a salir en la narrativa que José piensa divorciarse de su prometida. No lo vas a entender si no entiendes el contexto de ese momento. Pero bueno, ella está comprometida para casarse con José, que es un descendiente del rey David, del linaje de David. En otras palabras, la vida de María pinta de maravilla, ¿no? Está joven, pero está prometida a un hombre que es un poco mayor, que tiene un oficio, descendiente del rey David. Todo se ve de agasajo, y de pronto se aparece el ángel Gabriel, ¿verdad? Y le cambia todos los planes, o sea, le dan noticias que van a transformar totalmente su vida. ¿Verdad? Vas a estar embarazada y vas a tener nada menos que al Hijo de Dios. O sea, ¿se imaginan? O sea, vas a ser la madre del Dios, del Hijo del Dios viviente, ¿no? Y ella está confundida, le dice, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? No conozco a ningún hombre, nunca he tenido relaciones sexuales. Y entonces el ángel le dice estas palabras, Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y fíjense, tenemos que entender por qué está pasando como está pasando. O sea, Dios tenía que hacer algo milagroso para señalar el nacimiento milagroso de su Hijo único, Dios hecho hombre, que viene a salvar al universo, ¿no? Pero miren, quiero que se den cuenta que las cosas que el ángel le dice a María son tan importantes como las que no le dice. ¿Se fijaron que el ángel no le dice, pero no te preocupes, yo al rato le platico a José? Yo le explico, no va a haber bronca, ¿verdad que no? Tampoco le dice, tus papás van a entender, no te angusties. No, en el pueblo nadie va a hablar de ti, no va a haber chismes ni rumores, todo va a estar. No, él simplemente le dice, vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo y vas a ser la madre de Dios. ¿Se imaginan las conversaciones que tenía María por venir? Cuando fue a hablar con su papá y el papá le dijo, que el Espíritu Santo hizo ¿qué? ¿No? O sea, ¿se imaginan? O sea, las posibilidades que tenía frente a ella era una familia furiosa, un exmarido antes de casarse, ¿no? O sea, ya divorciada todavía ni se casa, ¿no? Y aparte el ridículo y la vergüenza ante la gente del pueblo, que era un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces ella le dice, pero ¿cómo va a ser esto posible? ¿Y qué le dice el ángel? Porque para Dios no hay imposibles. Pero le da una señal, le dice, es más, tu prima está embarazada, ¿no? Elizabeth, Adria, que se sabe la Biblia de memoria, sabe que Elizabeth era mucho mayor de edad que María, ¿verdad? Y no podía tener hijos, había pasado toda la vida tratando de embarazarse, y el ángel, como para darle una señal, le dice, es más, tu prima, la que no ha podido tener bebés, ya está en su 6º mes de embarazo. Entonces eso a María debe haber dicho, ¿qué? ¿Cómo es? Entonces se llena de gozo, ¿verdad? Y fíjense, con todo y que lo que le viene encima no pinta muy bien ahora, ¿cuál es la respuesta de María? En el versículo 38 es, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. María se convierte con esa acción en el ejemplo de fe que deberíamos de tener todos. Que cuando Dios viene y te dice, todo cambia, tus planes son diferentes, las cosas se van a volver complicadísimas, pero este es el plan de Dios, dice, eso es lo que Dios quiere decir, va. Que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Y lo que hace María es, se va a visitar a su prima Elizabeth. Y la Biblia nos dice que se llena de gozo, es más, se llena de gozo a tal grado que se pone a cantar, ¿no? ¿Cuál es la fuente del gozo de María?
Fíjense, ese canto de María que está en el capítulo 1 del libro de Lucas, les recomiendo que lo lean completito. Es conocido como el Magnificat, porque está magnificando a Dios, pero les puse ahí nada más 2 versículos, el 54 y el 55, que nos muestran por qué está tan llena de gozo. Dice: Dios acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. O sea, ella está llena de gozo porque ella sabe que este bebé que tiene ella dentro de ella es el cumplimiento de la palabra de Dios, de la promesa de Dios a su pueblo por misericordia. Ese es el gozo, y nos muestra otro aspecto de la compasión de Dios. El número 2 en su programa dice: la compasión de Dios es impulsada por su misericordia. O sea, nosotros tenemos un Dios que no nada más toma acción cuando nos ven problemas, lo hace movido por misericordia, ¿no? O sea, lean el Magnificat completito y van a ver la cantidad de veces que habla de la misericordia que Dios tiene hacia la gente, a su gente, ¿verdad? Cuando somos humildes de corazón. Y miren, la verdad es que es maravilloso ver la fe de María, que Dios viene y le cambia todos los planes, y ella, nada más imagínense, lo va a sentir en todos los frentes de su vida. O sea, lo va a sentir de forma física. Una niña de 15, 16 años embarazada, va a tener un hijo en una época en donde no había Merimed, ¿no? O sea, va a estar complicado, ¿no? Va a tener problemas de la forma relacional con José, va a tener problemas sociales, va a ser ridiculizada. Pero ¿por qué tiene esa fortaleza? Porque su ancla es Dios. Ella está anclada totalmente a la fidelidad y está viendo contestarse las promesas de Dios. Entonces la pregunta que tú te tienes que hacer en este momento es: ¿y cuál es mi ancla? ¿A qué estás realmente anclado? Porque fíjense, ese lugar a donde nosotros salimos corriendo cuando las circunstancias empiezan a subir de nivel, esa es nuestra ancla. Y es muy triste para mí darme cuenta de la cantidad de gente que está anclada a cosas que en este mundo desaparecen con una rapidez, así se te van de un día para otro, no tienen ninguna solidez, y por eso cuando las circunstancias suben de volumen no tienen de qué agarrarse. Entonces, ¿a dónde corres? ¿A quién acudes? ¿Cuál es tu fuente de confort? Porque eso que sea tu fuente de confort, ese es tu Dios. ¿Te guste reconocerlo o no? Ese es tu Dios. María está anclada a Dios. Entonces, cuando parezca que todo está absolutamente mal, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Voltear a ver el carácter compasivo de Dios, ¿verdad? El hecho de que Él va a tomar acción por misericordia y por amor a ti. Y eso es lo que te va a dar fortaleza. Tienes que darte cuenta que, miren, Dios no está en contra tuya. Por oscuras que se vean a veces las circunstancias, lo que yo he aprendido en nuestro caminar es que Dios hay veces que nos lleva por caminos por los que no queremos ir, para proveer bendiciones que no nos podemos imaginar. Pero tienes que confiar en Él y tienes que seguirlo con la fe que María lo siguió, aún sabiendo que el camino no iba a ser fácil. Entonces, su carácter compasivo, si nos enfocamos en Él, va a hablar más fuerte que nuestras circunstancias. ¿Qué tal José? ¿Alguna vez se han puesto a ver la historia desde el punto de vista del pobre de José? Que pasa tan rápido que la verdad no nos concentramos mucho en él. Fíjense, la historia de José se encuentra en Mateo. Lucas se enfoca más en María, Mateo se enfoca más en José. Y acuérdense en dónde estamos en la historia. María se va a visitar a su prima Elizabeth y la Biblia nos dice que se queda ya aproximadamente 3 meses, ¿ok? Pero luego regresa a Nazaret, ¿verdad? Después de que el ángel le avisó y está embarazada y se va con Elizabeth y regresa. Y es posible que ya más o menos empezara a notarse que estaba embarazada, ¿no? Entonces, ¿imaginan cuando regresó la gente del pueblo? ¿Dónde andabas, María? ¿No? ¿Qué andabas haciendo, María? o sea, la gente se empieza a preguntar, ¿qué hicieron estos dos? ¿Ya se comieron la torta antes del recreo? ¿O esta se fue de vacaciones a Ibiza y quién sabe con quién se metió? ¿No? O sea, la gente de Nazaret la empieza a ver. Miren, yo sé que en nuestros días estas cosas no levantarían ni una ceja, ¿no? Una mujer embarazada fuera del matrimonio, hoy en día pasa desapercibido. Pero en esa época en Nazaret, en la primera plana del Novedades de Nazaret, una foto de María, ¿no? O sea, CNN lo hubieran dado persiguiendo con la cámara por todo el pueblo, ¿no? O sea, porque eran noticias increíbles. Y sin embargo, fíjense, Mateo nos dice
que José era un hombre justo, ¿no? Fíjense, José tiene dos cosas que son certezas para él. Uno, María está embarazada, y dos, él no fue, ¿no? O sea, eso lo tiene claro José, ¿no? O sea, no hay para dónde hacerse, ¿no? Y él, fíjense, está protegido por la ley judía. Él tiene el derecho de ir y pedir un divorcio. Y si lo piensas, a lo mejor es lo que debería de hacer, ¿no? O sea, es un descendiente del rey David, tiene que cuidar a su familia, a su linaje, a su descendencia. ¿No es lo que debería de hacer? Pero aparte, fíjense, la Biblia nos dice que José es un hombre muy bondadoso, porque sabe que un divorcio le va a causar una vergüenza espantosa a María. Entonces, él está considerando divorciarse, pero está considerando hacerlo en secreto para no añadirle vergüenza a María, que de por sí ya está pasando por un momento muy complicado. Pero ese debe haber sido un momento durísimo para él. O sea, él tenía una idea acerca de quién es María, y de pronto el hecho de que ella esté embarazada, ¿se imaginan las dudas que están en su cabeza cuando él dice, pero fue un ángel, ¿no? Y cuando está considerando el divorcio, esto es lo que sucede. Mateo 1, versículos 20-23 dice: pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que hace el ángel es, obviamente, darle una explicación que urgentemente necesita José. No le está diciendo: María no te fue infiel. O sea, lo que te está diciendo es exactamente lo que sucedió. Y entiende de una vez, esto que está pasando aquí es la promesa de Dios al pueblo de Israel que se está cumpliendo. Fíjense, los nombres que la gente recibe en tiempos bíblicos son importantísimos. El nombre Jesús, Yeshua, era un juego de palabras, porque el nombre significa literalmente salvación. Entonces por eso dice, se va a llamar Jesús porque Él va a salvar a su pueblo. Y luego le dice, y lo van a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros, lo cual se va a convertir en algo muy importante para tranquilizar el corazón de José. Entonces fíjense, en la tradición judía era tan importante el nombre de los niños que el padre siempre tenía el derecho de nombrar a sus hijos. Pero Dios no le da esa chance a José. ¿Por qué? Porque el padre es Dios. Entonces Dios le dice, se va a llamar Jesús. O sea, yo soy el padre. Tú vas a ser el padre adoptivo, se va a llamar Jesús, ¿no? Y entonces la profecía de Isaías 7 se está cumpliendo. La virgen concebirá, y Dios está una vez más cumpliendo sus promesas de una manera totalmente inesperada, que yo no sé si les pasa a ustedes que le están pidiendo algo a Dios, que ya se cumpla su promesa, y cuando la cumple dices, pero no así, Señor, ¿no? Se está cumpliendo de una manera que no esperaban. Pero cuando José despierta, ¿verdad?, la Biblia lo único que dice es, él se levantó e hizo exactamente lo que le habían mandado. Recibió a María por esposa y cuando tuvo al niño le puso Jesús. Esto, créanme, debe haber sido algo muy difícil para José de asimilar. Pero su dolor, su frustración, ¿verdad?, la herida en su corazón cuando se entera de lo que está pasando María, es mitigada cuando se da cuenta de que Dios está interviniendo, haciendo una cosa que es increíble para él. Y esto nos lleva al tercer aspecto de la compasión de Dios. El número 3 dice, la compasión de Dios lo hace entrar en nuestro dolor. La compasión de Dios lo hace meterse al dolor del ser humano. Bien, ¿alguna vez se han puesto a pensar en lo que la palabra compasión significa? Compasión literalmente significa compartir el sufrimiento de alguien. O sea, no significa ver a alguien y decir, ay, qué gacho. No, significa sentir el dolor de la otra persona, entrar al sufrimiento de la otra persona. ¿Okay? Muchas veces, fíjense, la gente tendemos a mantener a la gente que está sufriendo a distancia, porque acercarnos mucho, ¿qué causa? Que te empiece a doler a ti también, ¿no? Y a veces pensamos que Dios es así, que Dios nos mantiene un poco a distancia y desde el cielo nos está viendo, pero si se acerca mucho va a sentir mi dolor y pues no es posible que lo entienda. Dios nunca se mantuvo lejos de nosotros, de hecho se acercó hasta entrar a nuestro dolor, que es lo que Emmanuel significa, Dios con nosotros.
Dios vino, ¿verdad?, para hacerse hombre, para sentir el dolor de nosotros. Ese es el milagro de la Navidad. Dios vino a involucrarse, a convertirse hecho hombre para poder saber el sufrimiento, conocerlo en carne propia de lo que nosotros estamos pasando. Eso hace que ninguna persona en este mundo, cuando está sufriendo, pueda decir, es que tú no entiendes por lo que estoy pasando. ¿Ah? Jesucristo nos dice, no, sí entiendo, yo sé exactamente lo que estás pasando, yo estuve ahí, viví lo que tú has vivido y peor. Conozco el dolor, vino a involucrarse, a sentir nuestro dolor. Entonces fíjense, las circunstancias de José, confundido y herido profundamente como estaba, fueron mitigadas sabiendo que Dios interviene personalmente. ¿Pones atención a esa parte del carácter de Dios? O sea, cuando estás sufriendo, cuando de repente pasan cosas que no puedes comprender, cuando la gente de repente parece que te está traicionando de forma espantosa, entiendes que Dios vino a intervenir de manera que Él podía sentir lo que tú sientes para poder compadecerse contigo, que te ama con todo el corazón y sufre contigo con tu sufrimiento y toma acción por misericordia. Cuando aprendamos a poner nuestro enfoque en ese carácter de Dios, nos va a pasar lo que a José. Vamos a poder obedecer a Dios y nos va a dar paz en nuestro corazón, saber que Él está ahí con nosotros. Por último, vamos a ver a Jesucristo. Dice aquí, la mejor descripción de su nacimiento nos la da Lucas. Sabemos que José y María tienen que irse a Belén porque hay un censo decretado por el gobierno. José es descendiente del rey David, que era de Belén, entonces él tiene que irse a Belén con todo y María para ir a cumplir con el censo. Belén es el pueblo de nacimiento de José, seguramente tenía ahí familia, por lo menos conocidos. ¿Okay? Y entonces vemos lo que sucede en Belén en Lucas 2, versículo 6, dice, mientras estaban ahí llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Miren, ¿saben qué pasa? Que nosotros tenemos la tendencia a romantizar esa escena, ¿no? O sea, vemos hasta los slides que ponemos en las canciones del nacimiento, ¿no? Tenemos nacimientos muy bonitos y nos imaginamos una escena muy bonita, muy hermosa, muy romántica, pero lo que nos describe la Biblia es que el rey del universo nació en un cochinero. O sea, las casas de esa época tenían normalmente a la entrada el lugar en donde dormían los animales, luego el lugar en donde comían los animales, y luego una puerta al cuarto de la casa. Y la gente que tenía dinero tenían cuartos de huéspedes. Cuando dicen que no había alojamiento para ellos, la traducción literal de ese versículo es no había lugar en el cuarto extra. ¿Okay? Entonces José seguro llegó a un lugar en donde mucha gente tuvo que ir para lo del censo, ¿verdad? La casa a la que llegó ya estaba llena de gente y no hubo más remedio que quedarse entre los animales. Jesucristo nació con más animales presentes que personas, en unas condiciones totalmente insalubres, ¿no? Lo pusieron a dormir en la caja en donde los animales comen, cubierto de trapos que deben haber estado sucios en ese momento. Pero miren, lo que quiero que entiendan es que las condiciones en que llega el rey del universo al mundo son lo más humilde que podía haberse planeado. Yo nada más me pregunto a veces, si tú fueras enviado por Dios como su hijo único, rey del universo, ¿cómo te hubiera gustado entrar a la tierra? ¿Cómo hubieras escogido si te dieran a ti escoger? Nada más vean cómo entra la gente que tiene cierto estatus en nuestro país o en nuestro mundo para darse cuenta de lo que uno considera importante, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué sientes tú cuando de repente las circunstancias te demuestran que no estás siendo tratado como te mereces? Ya sea por tu familia, por tu jefe y a veces por Dios, ¿no? ¿Por qué no me tratas como deberías? ¿Qué no soy buen cristiano? ¿Qué no me porto bien? ¿Qué no voy todos los domingos? ¿No? ¿No estoy contribuyendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Si su hijo, el rey del universo, llegó en esas condiciones, ¿qué tenemos nosotros que reclamar? ¿Qué le podemos decir a Dios? ¿Por qué Jesucristo fue tan obediente todo el tiempo? Porque Él estaba confiado del carácter de Dios. Y miren, al enviar a Dios, a Cristo, de la manera en que lo envió, vemos una parte más de la compasión de Dios que rara vez
nos llega a la cabeza. Fíjense, el número 4 dice: la compasión de Dios lo lleva a hacerse vulnerable por nosotros. O sea, haber venido como ser humano significó dejar toda su deidad, dejar todo lo que él tenía, pasar de ser el ser omnipotente, todopoderoso, a un ser frágil, dependiente, ¿verdad?, en peligro. El amor, por definición, es vulnerabilidad, ¿están de acuerdo? O sea, amar a una persona verdaderamente al 100% te hace vulnerable, porque le estás abriendo tu corazón y le estás entregando cosas que son frágiles y que le estás poniendo en manos de la otra persona. Y aquí Dios nos está mostrando, ¿verdad?, al nivel máximo de humildad, decir: me voy a hacer lo más vulnerable posible por amor a ti. Y con la llegada de Jesucristo, piensen en esto, 450 años de silencio de Dios se terminaron con el llanto de un bebé. Cuando otra vez Dios volvió a hablar, fue con la llegada de Jesucristo. Termina el silencio de Dios y empieza el gran día del Señor con la llegada de Jesucristo. Ese es el regalo de Navidad. Ese es nuestro regalo, que el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, un bebé indefenso nació para cumplir su promesa y ayudarte a ti a confiar totalmente en Él, para que, sin importar las circunstancias que tú estés viviendo, puedas voltear tu atención y ponerla totalmente en Él, sabiendo que Él ya actuó, que lo hace por misericordia, porque te ama, ¿verdad?, que se acerca y siente tu dolor y se hizo vulnerable. Un bebé hace que la gente se quiera acercar, ¿no? Los judíos le tenían pánico a Dios y viene como bebé para decir: no, vengan a mí. Eso es lo que aprendemos de la Navidad. Y miren, la pregunta con la que quiero terminar, dice Supremo: ¿qué hacemos con todo esto? O sea, escuchamos todas estas cosas y luego ¿qué? Fíjate, si ese bebé que nació en Belén hace poquito más de 2000 años es realmente Dios, significa que Cristo no puede estar relegado a un segundo plano en tu vida. ¿Están de acuerdo? Entonces la pregunta que tú tienes que hacer en ese sentido es realmente mi prioridad Jesucristo? O sea, Él es el centro de mi vida, Él es a través de quien todo se revuelve, Él es ahora sí que el centro del universo de mi vida. Estoy enfocado en Él en todo lo que hago, porque Él dejó todo allá arriba por ti. ¿Qué estás haciendo tú con Él? ¿Lo estás usando o lo estás siguiendo? Porque la gente que sigue a Jesucristo por lo que va a obtener, lo está usando. O lo está siguiendo porque Él es la recompensa. Si es realmente Dios, significa que no le puedes poner límites a qué áreas de tu corazón puede invadir, ¿no? Deberíamos de entregarle todo el corazón, decirle: todas las áreas de mi vida son tuyas, dirige todas. Pero ¿cuántas veces le entregamos la mayor parte? Pero hay áreas de nuestra vida que decimos: no, esta no. Esta yo sé mejor que tú. Con esta dirección me quedo yo. O sea, si realmente es Dios, necesitas abrir el corazón a todo. Entonces pregúntate, bajo la luz de todo lo que acabamos de analizar, ¿verdaderamente tienes tu confianza puesta al 100% en Cristo? El día en que eso suceda, no importa el ruido que hagan tus circunstancias, tú vas a tener paz en tu corazón. Entonces, cada vez que las circunstancias suban de volumen, acuérdate, el carácter de Dios habla mucho más fuerte y tiene más fidelidad que nada a mi alrededor. Nada a mi alrededor es más fuerte que Dios. Y eso te va a dar paz. ¿Qué es lo que deberíamos de recordar durante la Navidad? Que a eso vino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. No podemos dejar de darte gracias por el regalo increíble que significa tu Hijo Jesucristo, el que haya venido a este mundo a hacerse vulnerable, a dejar su deidad por todos nosotros. Padre, yo sé que hay muchas personas escuchando estas palabras que en este momento están pasando por circunstancias muy dolorosas, circunstancias que seguramente los confunden y no entienden. Y hay veces que ese ruido, Señor, no nos deja verte a ti, no nos deja escucharte, no nos deja escuchar la voz que viene de nuestro corazón, que nos dice que nos amas.
que nos tienes en tu mano, que todo va a estar bien, que tenemos que confiar en ti. Y sé, Señor, que no hay nada que yo diga o haga que pueda cambiar el corazón de la gente, pero sabemos, Señor, que tú sí puedes hacer eso. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu invada el corazón de todos nosotros, que mientras avanza esta temporada, Señor, que la Navidad no se convierta simplemente en un concepto de celebración materialista, sino realmente en un concepto de alabanza a ti, Padre, por la fidelidad que tuviste con tu pueblo Israel y con todos los descendientes de fe de Abraham, que creemos en ti, que hemos puesto nuestra fe en ti. Ayúdanos a concentrarnos todo el tiempo, Señor, en tu carácter y en tu fidelidad, para que sin importar las circunstancias, Padre, podamos tener paz y glorificarte con todo lo que hacemos. Gracias, Señor. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a recoger diezmos. Estamos también recogiendo nuestras ofrendas para la construcción del templo, que les platico que ya la escritura está. Yo creo que esta semana sale nuestra escritura y entran todos los documentos para empezar a tramitar el cambio de uso de suelo. Así es de que en 60 días hábiles, más o menos a partir de esta semana, vamos a poder entrar y poner nuestra primera piedra. ¿Okay? Entonces, ya les platicaremos. Karina tiene algunos avisos para nosotros. Hola a todos. Estamos muy contentos de estar de regreso con ustedes. Tenemos unos anuncios que primero, si no has entrado últimamente a la página de Comunidad de Fe, pues en estos últimos meses nos ha renovado mucho de la página. Entonces lo invito a visitar la página, que también la dirección tuvo un pequeño cambio. Entonces la nueva dirección de la página de Comunidad de Fe está aquí en su programa. Sí, en lugar de terminar con .tv, ahora termina con .com.mx. No se confundan, después vamos a poner un link que aunque se metan a TV los lleve directo a la otra. En este momento las dos están activas, pero la otra no la estamos renovando, o sea, no la estamos actualizando. Entren a la nueva, quedó muy bonita y está muy fácil de manejar. ¿Okay? Y también les invita, ya que ya estamos en la época de posadas y todos los niños en su grupo pequeño de 7 a 12 años tienen una posada. Si no has sido parte de este grupo, le invitamos de participar con ellos. Y a lo mejor ese es un momento de llevar a su hijo por la primera vez a conocer a los otros niños de esa edad. Muy bien. Miren, necesitamos todavía apoyo para la entrega de las cenas de Navidad. ¿Okay? Si ustedes tienen disponibilidad de tiempo el 24 por la mañana, ese día vamos a entregar las cenas a todas las familias que adoptamos. Entonces, si pueden ayudarnos con entregar una cena, por favor pasen a anotarse aquí a la mesa de información. Y se van a dar cuenta al salir que ya está el arbolito de Navidad con las esferas que representan, cada esfera representa a una familia. ¿Okay? Las esferas nos dicen cuántas personas son en la familia, y hay la posibilidad de que adoptes a la familia para cubrir la cena, uno de los regalos de uno de los niños, o si quieres adoptarla toda, pues te llevas todos los boletitos que están ahí pegados. Les vamos a pedir, por favor, que no tomen boletitos de ninguna esfera si en este momento no traen el dinero. No es falta de confianza con nadie. Nos ha sucedido que la gente adopta de buena voluntad a una familia y luego por cualquier razón sale de viaje y la familia nosotros ya la consideramos adoptada y el dinero nunca llega, y entonces nos meten problemas. Entonces, cuando vayan a adoptar a una familia es porque ya tienen el dinero para dejarlo ahí. Hay gente que nos está avisando que quieren adoptar a muchas familias, pero no sabemos si vamos a cubrir a todas. Entonces, por favor, adopten a una familia. Pasen, vean lo que hay ahí. Van a estar ahí durante este domingo y el domingo que viene, para que el 24 les podamos dar una cena de acuerdo al número de familiares y un regalo a cada niño menor de 13 años. ¿Okay? Los regalos nosotros vamos a ir a comprar en junto para todos los niños, van a recibir el mismo regalo. Entonces, que el apoyo que estamos pidiendo es directamente el dinero para ir nosotros a comprar para todos igual. Okay. Y por último, a las personas que están tomando la clase de fundamentos en domingo, el día de hoy no hay clase. Sergio no sabía, pero lo retuvieron en el hotel el fin de semana y entonces no va a poder
tenerse la sesión del día de hoy. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, los queremos con todo el corazón. Qué bueno que ya estamos de regreso. Si Dios nos da vida, nos vemos aquí el domingo que viene.